Santo. Gracias, amado mío. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 8. Gracias, Señor. Gracias, amados hermanos. Gracias, amados hermanos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado mío. Gracias, mi Señor. ¿Te ayudas? Gracias, Espíritu Santo. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Un poquito más, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén, amén, gloria a Dios. Amén. No puede faltar la espada de un guerrero, amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de los servidores, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Del 1 al 11 dice la palabra del Señor. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Yahweh y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaba con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahweh en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahweh, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos y alabamos tu precioso y santo nombre. Puedes sentarse. Gloria a Dios. Bienvenidos sean aquellos que nos están visitando. Dios los bendiga. Es para nosotros una bendición que usted esté aquí. Me contactó por Messenger, ¿verdad? Dios me la bendiga, mi amada hermana. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que esta historia nos acaba de relatar. Es cuando Salomón es puesto en el trono, en el reino, en vez de su padre David.
David. Muchos eruditos de la palabra de Dios dicen que lamentablemente David no fue un buen padre. No fue también un buen esposo. Los eruditos es lo que dicen eso. Pero algo que David tenía es que era un buen hijo de Dios. Es que tenía un corazón para Dios. Y algo que él se había encargado era de enseñarle a su hijo acerca de la presencia de Dios. Me imagino que en tiempo de descanso, y mientras Salomón llegaba al trono, mientras Salomón crecía, me imagino que David le contaba las historias. Me imagino que David le contaba cómo fue que él trasladó el arca. Amén. A la ciudad de David, a Sión. Me imagino que le contó y le dijo: hijo, cuando traté de hacerlo a mi manera, alguien murió. Hubo un siervo llamado Usa que murió, porque traté de llevar la presencia de Dios a mi manera. Dios había establecido y había dejado instrucciones quiénes y cómo tenía que ser movida el arca, que simboliza la presencia de Dios. Me imagino que David le contaba a su hijo: un día nos robaron el arca, y la gente que la robó, lejos de serle de bendición, les fue de maldición. Y algo que David hizo bueno fue que le enseñó a su hijo acerca del Dios Altísimo, acerca de los estatutos de Dios, acerca de los mandamientos de Dios. En la vigilia tocábamos el tema y hablábamos, ¿verdad?, de siervos y siervas que ya vivieron, gracias mi amada hermana, que ya vivieron por este mundo, que ellos ya escribieron su historia, pero ahora el que está escribiendo la historia es usted. Hablábamos, ¿verdad?, del libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, pero la iglesia del siglo XXI es parte de estar escribiendo el capítulo 29. ¿Qué se dice acerca de mí? ¿Qué se dice acerca de usted? ¿Qué estoy haciendo para el reino? Hablábamos en la vigilia, ¿verdad?, cuando Esther fue posicionada en el reino y le dice a Mardoqueo: ¿quién sabe si para esto llegaste al reino? Dios te ha traído a sus caminos, eres parte del pueblo de Dios, conoces los mandamientos de Dios, conoces los estatutos de Dios. ¿Qué vas a hacer con todo ese conocimiento que ahora usted tiene? Algo bueno hizo David y le enseñó a su hijo acerca de la presencia de Dios. Aquí habemos padres, madres, y quizás hemos cometido errores en la crianza de nuestros hijos. Pero algo que no puede faltar es que usted tiene que enseñarle a su hijo acerca de Dios. Que usted tiene que hablarle a su hijo acerca de ese Dios todopoderoso. Usted tiene que hablarle a ese muchacho de ese Dios temible. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Cómo yo le voy a hablar a alguien de alguien que yo no conozco? Y eso era lo que David tenía. David conocía la presencia de Dios. David decía: prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David sabía quién era Dios. David sabía que era un Dios santo, que era un Dios que podía mover su mano en cualquier momento. Y antes de morir,
Traté de hablarles lo más que pude. Traté de enseñarles que cuando la vida se pone difícil, usted puede ir a los pies de Cristo y Él puede ayudarte en esa situación. Traté de enseñarles que Dios es santo y no podemos caminar a nuestra manera con el Señor. Tiene que ser a su manera. Aquellos que tienen niños pequeños, que todavía no han llegado al control de su vida, usted puede inculcarle a ese niño los mandamientos de Dios. Le voy a decir algo, como madre, una de las cosas que me arrepiento, ¿sabe qué es? Haberles comprado a mis muchachos ese tal PlayStation. Haberles metido un televisor en el cuarto. Mire, son errores que si yo lo volviese a tener pequeños, yo no les compro ese instrumento a mis hijos. Yo no les doy un celular a mis hijos. ¿Sabe qué les hubiera enseñado? A leer la palabra de Dios, a intimar con el Señor. Pero hoy en día los niños están siendo educados por un celular, están siendo educados por una televisión, cuando usted es el que puede transmitirle a su hijo el conocimiento que ahora usted tiene hoy que llegó al reino. David, antes de morir, le dice a su hijo Salomón en Primera de Reyes, mire, leámoslo, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Mire lo que le dice. Oiga, no le dice, cuide el tesoro que te estoy dejando. No le dice, administra bien las finanzas. Pónganme atención los padres de familia, por favor, sobre todo. No le dice, mire, cuide las casas que te estoy dejando. No le dice, mire, cuide el palacio real. Mire, cuide el trono. No, oigan lo que le dice el rey David antes de morir. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Mire qué palabra más seria. O sea que para seguir a Dios se requiere valentía, se requiere hombría. Yo soy mujer, pero algo sí he reconocido, que para buscar a Dios, para seguir a Dios, necesito ser valiente. ¿Cuántos llegan a la edad de 50 años comportándose como bebé? Sin embargo, le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Y oiga, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Ya no hay cómo hacer, pastor, para prosperar. Trabajo de sol a sol. Levanto esto, levanto lo otro y no hay cómo prosperar. Aquí está la clave del éxito, la clave de la prosperidad. Y le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Había una promesa, si usted la lee ahí, pero era una promesa condicionada. Era una promesa sujeta a obediencia. Y eso es lo que tenemos que entender. Sí, hay más de 3,000 promesas ahí en la palabra de Dios para usted y para mí. Pero esas promesas son condicionadas. Esas promesas, para que se cumplan en mi vida, dependen de mi obediencia. Dependen de mi
los preceptos. Algo que sí nos enseña ese varón. Y dice luego, ¿verdad? En el versículo 6 y el versículo 8. Y los sacerdotes metieron el arca de Jehová en su lugar. Oiga, en su lugar. Todo es funcional cuando está en el lugar correcto. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En aquel entonces, la presencia de Dios estaba en esa arca. Pero ahora esa arca se vuelve usted y yo. Ahora somos nosotros los que debemos de cargar la presencia de Dios con nosotros. El hombre, cuando fue creado tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Otras veces lo he explicado, pero creo que vale la pena que te lo repita y te lo recuerde. Y cada área del ser humano es llenada y satisfecha por ciertas cosas. El cuerpo, lo hemos explicado, cómo yo lo sustento. Cuando descanso, cuando duermo, cuando como, ¿verdad? Cuando bebo agua. Usted está sustentando el cuerpo. ¿Cómo sustentas el alma? Con el amor recíproco. Cuando usted ama a una persona y esa persona te ama, usted está sustentando las emociones del alma. Cuando nos rechazan, cuando nos engañan, cuando nos traicionan, ¿dónde es el golpe? En el alma. Ahí está la gama de los sentimientos. Pero el espíritu, recuerde, cuerpo, alma y espíritu. Y muchos tenemos muy bien cuidado el cuerpo. Vamos al gym 7 días a la semana. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Es bueno que hagamos ejercicio. ¿Cómo cuidamos el alma? Recibiendo el amor de nuestros seres queridos, ¿amén? La aceptación de nuestros hermanos, el amor fraternal. Usted está sustentando el alma. Pero el espíritu solamente es para que lo llene Dios. Es por eso que usted va a ver gente que aunque tienen todo en lo físico, todo en lo emocional, pero como lo espiritual está vacío, esa gente no funciona. Porque hay una área que no está funcionando y pusieron el arca en su lugar. Ahora el arca ya no la podemos poner en un lugar hecho de mano, dice la palabra de Dios, sino que ahora la presencia de Dios tiene que andar en nosotros. Salmo 119:11 fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué había dentro del arca? Ahí dice la palabra, ¿verdad? Que solamente estaban las tablas de la ley. Sin embargo, usted va a ver en Hebreos. Déjenme leerse para que usted vea que no le miento. Vamos a ir a Hebreos
si no me equivoco, está en Hebreos 4. Hebreos 9. Hebreos 9, capítulo 4. Perdón, capítulo 9, versículo 4. Vamos a leer desde el 3 para que usted vea. Y dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. También el tabernáculo es una tipología de lo que usted y yo somos. Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. En lo más profundo del ser humano, ahí es donde debe de estar Dios. Y dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esas tres cosas estaban adentro del arca: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Aquí en el versículo 9 dice: en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahora, el arca somos usted y yo. ¿Qué le estamos metiendo al arca? ¿Qué le estoy yo metiendo al arca? ¿Qué le estoy metiendo al corazón? Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué le estoy? ¿De qué alimento yo el interior mío? ¿De qué lo alimento? Dice que en el arca habían tres cosas. Hoy usted va a saber si esas tres cosas están en usted. Y la primera dice que había una urna, o sea, un pocillo lleno de maná, recordándole al pueblo la provisión sobrenatural de Dios, recordándole al pueblo que por muchos años Dios los sostuvo de día y de noche, recordándole al pueblo que Dios es un Dios sobrenatural, que hace cosas poderosas y portentosas en medio de su pueblo. Dice la palabra de Dios que cuando el maná caía, oiga bien, la gente tenía que recogerlo tempranito por la mañana, porque ya tipo 10, 11 de la mañana se deshacía. Y dice que hubieron unos que se pasaron de listos y dijeron: bueno, yo mañana no quiero levantarme temprano, voy a orar. ¿Quién dice aquí: voy a orar para toda la semana? Voy a orar para toda la semana, voy a orar el domingo para volver a orar hasta el otro domingo. ¿Quién dice aquí: voy a comer ahora domingo para comer hasta el otro domingo? ¿Quién dice eso? ¿Verdad que todos los días estamos buscando comidita? Hasta 3, 4, 5 veces diarias. El maná representaba la provisión de Dios que tenía que ser a diario. El maná simbolizaba la dependencia del pueblo de Dios con su Dios. Que no se preocuparan, me imagino, que el primer día que cayó maná, ellos lo
Y dije, bueno, vamos a agarrar para mañana también, pues si no cae. Siempre hay gente, ¿verdad?, que siempre está pensando en un plan si algo falla. Y dice la palabra de Dios que el día siguiente, cuando se levantaron, se dieron la sorpresa que el maná estaba engusanado. ¿Cómo es posible que ahora no se había engusanado dentro del arca de Dios? ¿Cómo es posible que habían pasado los años, los meses, los días y el maná permanecía intacto? Quiero decirte algo, aquel que logra meter la presencia de Dios, dice la palabra del Señor, que aunque este cuerpo mortal se va desgastando día a día, el espiritual va renovándose y va de gloria en gloria. Hay gente que va creciendo. Sí puede hacer que te duele el cuerpo, pero estoy aquí para anunciarte que viene un tiempo mejor donde Él enjugará nuestras lágrimas y ya no tendremos dolor, ya no tendremos tristeza. Asegúrese de tener la presencia de Dios en su vida. Y dará. Asegúrese de decirle, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo anhelo tu presencia. Yo anhelo tu presencia, dígaselo. Yo anhelo tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo quiero que estés conmigo. Yo necesito que estés conmigo. Yo no puedo sola, Señor. Necesito el alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. El Señor Jesús lo puso de esta manera en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento hoy en día para tu espíritu es la palabra de Dios. Entre más leo, más me fortalezco. Entre más leo, más crezco. Entre más leo, más conozco a mi Dios. Recuerden que el 28 vamos a tener el examen. Espero esté leyendo Génesis y Mateo. Los dos libros de la hermana, Génesis y Mateo. Espero, y no me vaya a salir con que no va a venir ese día. Recuerde que vamos a tener eso. ¿Por qué? Porque yo he visto la necesidad en el pueblo de que lean la palabra de Dios. ¿Se ha fijado qué fácil es pasar 3 horas frente a la tele? O solo a mí me pasa. No me mire así, que también usted sienta ahí a ver a veces sus programas. ¿No será que ahora no me pasa? ¿Se ha fijado que qué fácil es? Usted se sentó y de repente, Dios mío, si ya pasaron 3 horas. Pero me voy a echar otra película, todavía me da tiempo. Todavía me voy a echar otro programa. ¿Sabe? Yo no le recomiendo las series. Son bonitas las series. Vamos, hoy que tenemos tanta tecnología a la mano. Porque usted dice, solo un capítulo voy a ver. Pero cuando ya termina, me voy a ver el otro. Y cuando usted siente, en 2 días se echó la Griselda. Y él sabe cuál es, ¿va? Sí. Es fácil. Parece el insomnio. Agarre la Biblia. A los 5 minutos está bien dormido. Porque hay un adversario que no quiere que usted crezca, que usted se alimente. Muchas de las cosas que Dios me ha quitado en mi vida no es
Dios, tengo un cuarto muy hermoso que Dios me permitió levantar, donde ahí oro y busco su presencia. Y así como usted, entro cansada, a veces desanimada, a veces triste. Entro y le digo, ¿qué te digo, Señor? ¿Qué digo? Pero fíjense que de repente empiezo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temeré terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Caerán a mi lado 1000 y 10,000, a mi diestra no caerán. Ciertamente Él me sostendrá. Caminará a senda. Hay poder en la palabra de Dios. Cuando yo siento, entro en el fuego del Espíritu Santo, entro en ese río de gloria y empiezo a adorar a Dios, y empiezo a alabar a Dios, y empiezo a glorificar a Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Su vara y su callado me infundirán aliento. Haré cereza delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y empiezo a entrar en ese río de gloria, empiezo a entrar en ese río de poder. Y cuando siento, ya no soy aquella cristiana que no desanimada, triste, sino que empiezo a clamar como un león. Empieza mi fe a ser fortalecida, empieza todo mi ser a fortalecerse en Cristo. Gloria a Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Cuando esté desanimado, empieza a declarar la palabra. Amén. Empieza a hablar la palabra de Dios. Sí, Señor. Uno de los predicadores de la antigüedad, perdónenme, no tengo claro el nombre, creo que fue Müller, era su apellido. Dice que él se leyó más de 100 veces la Biblia completa. Y oiga, 25 de las veces dice que fue de rodillas. Esa gente era poderosa en el Espíritu. Esa gente cuando llegaba un demonio salía. Esa gente cuando ponía la mano sobre los enfermos sanaba. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Necesitamos volver. Necesitamos volver. La iglesia necesita volver. Gloria a Dios. La iglesia necesita volver. Cuando alguien conoce la palabra de Dios, esa persona es sabia. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es sabiduría. Sí, Señor. Muchas veces se ha aplicado la palabra. Y la palabra no se equivoca. Cuando alguien le ha salido a usted a la defensiva, y usted dice, ¿cómo lo calmo? ¿Y cómo lo calmo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La blanda respuesta apaga la ira, mas la áspera hace subir el furor. Amén. Entonces usted está diciendo, ¿cómo calmo esta persona? ¿Cómo la calmo? Y va ligero la palabra de Dios, la blanda respuesta. La blanda respuesta. Así lo voy a tranquilizar. Gloria a Dios. Señor, que hay en el corazón de esta gente. Señor, que hay en el corazón de esta gente. Señor, de repente yo lo miro y digo que bueno, miro que es malo. Escúchelo hablar. Dice la palabra del Señor que de la abundancia de la boca habla el corazón. Yo no sé cuál es el punto de tu conversación. No lo sé, pero ojalá que no sea trabajo, que no sea vicios, que no sea otra cosa, que sea la palabra de Dios. Dice que ahí
estaba el maná, el alimento, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ahí estaba la vara de Aarón que había florecido, simbolizando la seguridad de su llamado. ¿Sabe que en las piezas de la armadura que Dios nos ha entregado está el yelmo de la salvación? Sí, Señor. Y muchos piensan que eso sirve para evitar que malos pensamientos vengan a tu cabeza. Eso es imposible. No es para eso el yelmo de la salvación. Porque dice la palabra de Dios que las aves pueden volar sobre tu cabeza. Lo que tú puedes impedir es que hagan nido en ellas. Estoy parafraseando, o sea, simbolizando que los malos pensamientos vengan. Usted no lo puede evitar que un mal pensamiento venga. Pero lo que sí usted puede evitar es que ese pensamiento se anide ahí en el corazón y en su mente. Eso sí lo puede evitar usted. Muchas veces el adversario va a querer decirte que Dios no está contigo, que estás solo, que estás perdido, que no eres un hijo de Dios. ¿Sabe que hay algo que el adversario ataca? Oiga bien, y se lo atacó a Cristo, es la identidad. Fue el primer ataque que tuvo con el maestro allá en el desierto, cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios. Oiga, qué atrevido. Si es que sos cristiana, Chintra. Si es que usted es cristiano, siempre te va a atacar la identidad. Y es ahí cuando sirve esa pieza. Cuando usted dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté muerto, ahí del polvo me levanto. ¡Aleluya! Oiga bien, yo tenía esa pieza bien puesta. Cuando llegó la mujer y le dijo: ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no lo maldices y te mueres de una vez? Cuando me había dicho palabras así: no, pero cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu ayuda? Mejor que nadie en la iglesia, hombre. Estoy parafraseando lo que le dijo la mujer a Job. Y viene Job y le dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén, Señor. Y aunque me mate, Oh. del polvo me levantará. O sea que él tenía la confianza en su Dios. Han habido circunstancias en mi vida que yo me he sentido sola, que he dicho: hoy sí, Señor, yo no sé cómo salgo de esta, pero es ahí donde activo el yelmo de la salvación y digo: no, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh Señor, para eso apareciste tú, dice la palabra del Señor. Ahí es cuando usted activa el yelmo de la salvación. Aleluya. La vara de Aarón fue una evidencia del llamado de Dios en la vida de Aarón. ¿Qué evidencia le estoy dando yo? Tienen que haber evidencias en mi vida del llamado de Dios, de que Dios te ha llamado, de que eres pueblo de Dios. ¿Cuáles son las evidencias, mis amados hermanos? ¿Cuáles son las evidencias? El temor al Señor. Sí, Señor. Usted ya no actúa como antes. Usted ya no peca desenfrenadamente. Usted ya le tiene temor a Dios. Esa es una evidencia que ya eres llamado de Dios. Esa vara dice que tenía fruto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto,
porque separado de mí nada podéis hacer. Pegadito a él yo llevo fruto. ¿Qué evidencias, qué fruto hay en mí? Y la tercera cosa eran las tablas de la ley, donde estaba escrita la ley del Señor, recordándole al pueblo el límite que Dios le había puesto a cada uno de ellos. Ahí fue donde yo me aprendí ese versículo y fue uno de los primeritos. Tengo más de 25 años de estarlo recitando. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. En mi corazón. ¿A dónde está escrita hoy la ley del Señor? En el corazón. En el corazón. ¿Qué hemos metido en nuestro corazón? ¿Qué metemos a nuestro corazón? Dice, y solamente tenía que haber ahí las tablas de la ley, el maná y la vara. Y cuando los sacerdotes, dice, salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios. Con eso quiero terminar. Esta es segunda ocasión en que la palabra de Dios habla de que la nube entra al santuario y nadie se puede poner de pie, nadie puede ministrar. Y qué hermoso cuando leemos la Biblia con el rema y la revelación del Espíritu Santo. Yo decía, ¿qué significa eso? Segunda vez que su presencia entraba al tabernáculo y era tan fuerte que no podía ministrar. Cuando la presencia de Dios llega, ya la carne no puede entrar. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, muchas veces he tenido que decirle a la Claudia carnal, fuera, porque quiero que el espiritual crezca. Cuando los sacerdotes salieron, dice, cuando la carne salió, cayó la gloria. Hoy queremos ver la gloria de Dios, pero la carne no lo deja. Pero estoy aquí de parte de Dios para decirte que Él es poderoso. Amén. Él es poderoso para hacer menguar al hombre y a la mujer carnal en usted y en mí. Pablo lo decía de esta manera, porque es necesario, no, ese fue Juan que dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Sí, Señor. Es necesario que yo mengue ¿quién? Claudia. Los arrebatos de Claudia, los enojos de Claudia, los malos hábitos de Claudia. Es necesario que la Claudia enojada mengue. ¿Para qué? Para que Él crezca en mí. Es necesario que el hombre malcriado, el hombre mañoso mengue. ¿Para qué? Para que la gloria caiga en mí. Amén. Es necesario que la mujer enojada, la mujer mentirosa, la mujer chambrosa salga. ¿Para qué? Para que la gloria caiga en mí. Amén. Hoy decimos, un servicio de gloria porque temblé, porque lloré. No, mi amado hermano, hay frutos mayores cuando la gloria de Dios llega a la vida de una persona. Y los sacerdotes salieron y cayó la gloria del Señor. En esta tarde vamos a decirle, Señor, yo quiero que mengue el yo. No se enfoque en el vecino.
¿Se ha fijado que hay catadores del pueblo? Ese hermanito necesita cambiar. ¿Y usted? Ese hermanito anda mal. ¿Y usted? Yo. Póngase de pie. Póngase de pie. Señor, que lloramos. Póngase de pie. Y vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Yo quiero que tú vengas, Señor, para que yo venga, Señor, para que tú crezcas. Yo quiero traer la gloria en mí. Yo quiero que tu presencia esté en mí. Vamos a cortar las transmisiones. Gracias, Señor.